porque não está prejudicado o Brasil, espero que o bom senso, sim, das entidades, eles possam trabalhar em cima, inclusive, de uma preparação, não só do Brasil, sul-americana para uma Copa do Mundo. Porque não está prejudicado o Brasil, só podia estar já, nós, com o número de jogadores mais. Quero saber disso, quero saber de oportunidade, nós temos que ajudar a equipe a fazer individualmente, coletivamente, jogar. Né? Mas ela também é de todas as equipes sul-americanas que elas ficam desniveladas, o PVC falou, de uma forma, ela fica despreparadas, ela fica sem a mesma contribuição, preparação para os jogos no Mundial. Isso é, sim, privilégio en relación a las otras equipes, principalmente europeas. Bueno, ahí fue contundente Tite con la FIFA y todo lo que se está dando en torno a las sanciones, las suspensiones que se han impuesto, de que no se prestan los jugadores para lo que son las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, una situación que merma muchísimo la calidad en cuanto a los partidos, en cuanto también a los compromisos, los jugadores, la presencia, la movilidad de una triple fecha que estamos viviendo o vivenciando en estos momentos, que pone y merma la calidad de los partidos, de los compromisos. Sí, el día de ayer pues se daba esta suspensión de este partido entre la selección de Argentina y la selección de Brasil. Vamos a ver si compartimos las imágenes con cada uno de ustedes y ahorita vamos a escuchar las declaraciones de Lionel Messi y también de Tite y Scaloni, que estaban dialogando un poco acerca de esto. Pero ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Yo sé que más de uno, a pesar de que no les guste el fútbol, de a muchos, pues se sorprendieron por lo que pasó el día de ayer. Bien, lo que pasaba el día de ayer fue algo bien curioso, la suspensión de este partido entre Brasil y Argentina, y es importante entender varias claves, que creo más, en mi opinión, es un tema burocrático. Se suspendió este partido más por un tema burocrático que por un tema de otra manera decirlo, de lo que hicieron los futbolistas, que a pesar de que estuvo mal hecho lo que hizo Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso, que estuvieron como titulares en el partido, eran ellos tres y había otro jugador titular que es Emiliano Buendía, que no era del partido, ¿no? Pero la razón es insólita en ese momento de introducción porque por ser viajeros de Inglaterra no pueden estar allí, ya que debían estar en una cuarentena de 14 días una vez que pusieron un pie en Brasil. El problema empezó, el enredo comienza porque la Confederación Brasileña de Fútbol advierte a la Confederación Sudamericana de la obligación de que los jugadores hicieran cuarentena, cosa que no hicieron, y pues eran por medio de 14 días, algo así, 14 días. Son los protocolos sanitarios que tiene el gobierno brasileño. Desde la AFA no había manifestado inquietud, tampoco se argumentó nada, se cumplió con la burbuja sanitaria estimulada o estipulada, pasando por el filtro de la Conmebol. Lo que sí podemos decir es que se pudo haber evitado este momento, este show mediático que alrededor del mundo nos pone muy mal, lo que son las eliminatorias sudamericanas, que es conocida por su gran calidad futbolística, por su gran calidad en cuanto también a lo que es, en cuanto a los partidos, la pasión, todo esto, ¿no? Pero que se ve mermado por la situación que se está viendo a nivel mundial con el COVID-19. Y pues fue inaudito realmente que ni las autoridades locales, la Conmebol, la AFA, la Confederación Brasileña de Fútbol pudiesen tocar esto. Bueno, lo que podemos saber es que Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia y Sanitaria de Brasil, siguió adelante y llevó sus protocolos a sus funcionarios al estadio de Corinthians para quitar a los jugadores. Incluso hay un momento donde Otamendi, otro jugador, es intentado sacar por este señor de Anvisa y a lo que responde con mucha violencia. Ellos ya señalaban desde hace algún tiempo, creo que fue el día sábado, en horas de la noche, señalaban que debido a las denuncias de 4 jugadores argentinos entraron a Brasil infringiendo las normas sanitarias del país, al declarar, y ahí es donde entra la parte negativa de los jugadores de Brasil, que declararon supuestamente en un formulario oficial de la Autoridad Sanitaria de Brasil informaciones falsas. Y allí es donde se pone el tema bien caliente. Y Anvisa dice que se reunió con representantes del Ministerio de Salud y con la Coordinación del Control de Enfermedad de la Secretaría del Estadio de Sao Paulo para tratar este tema. Tras reunirse con ellos, se confirmó, se consultó los pasaportes de los jugadores y se llegó a la conclusión que los deportistas incumplían con la norma para la entrada de viajeros en suelo brasileño.
que está prevista en la ordenanza interministerial número 655/2021. Bueno, que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado en los últimos 14 días por el Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India están impedidos de entrar en Brasil. Cosa que no se cumplió, cosa que incumplieron porque los jugadores declararon que no habían pasado por ninguno de los 4 países restringidos en los últimos 14 días. Cosa que si bien es cierto que venían de Caracas, Venezuela, estaban procedentes de Caracas, Venezuela, pero que antes habían estado en Inglaterra con sus respectivos equipos. Entonces, el primer paso burocrático, que es por la burocracia, que no se logra llegar a la comunicación, quiero creer que es la burocracia, quiero creer que fue la burocracia la que hizo la que se suspendiera este partido. Anvisa notifica al gobierno de Sao Paulo. Sao Paulo envió al Hotel Marriott del Aeropuerto Internacional de Guarulhos donde estaban los jugadores de la selección de Argentina conectados, pues le envió a determinar si Dibu Martínez, Buendía, Cuti Romero y Lo Celso estaban cumpliendo con la normativa vigente. Cosa que, bueno, se hizo ese protocolo sanitario para saber si estaban haciéndolo, si no lo estaban haciendo. Desde allí se pudo saber que en ese protocolo se comunicó. Luego de esto, hay un proceso donde antes del partido se reúne un consejo técnico y hay que ver por qué el consejo técnico no sabía lo que estaba pasando con los jugadores argentinos. ¿Por qué tuvo que llegar hasta el momento cuando ya inició el partido para que se dé la suspensión? Ahí es donde entra el tema burocrático que pasó por la Confederación Brasileña de Fútbol, que como todos saben también se encuentra intervenida. El tema también del gobierno de Brasil, que ha sido bien polémico en torno a todo esto. Muchos se cree también que puede ser un tema político y por eso se dio la suspensión de este partido. Scaloni habla también un poco, Schioli, perdón, se habla un poco si debió intervenir el embajador argentino en Brasil, y hubo gestiones realmente de la propia Conmebol y el embajador argentino en Brasil, Daniel Schioli, en el mediodía del domingo antes del partido para ver qué pasaba y si se resultaba a favor de la situación del deseo argentino de jugar, pese a que las presiones de la autoridad sanitaria insistían en que los jugadores habían falseado en su declaración. Y conociendo al Dibu Martínez, pues yo creo que sí falseó la información porque es muy polémico el guardameta de la selección argentina. Bueno, la AFA intentó prever esta situación, vio venir esta movida de los agentes de sanitarios de Brasil. Es otra de las grandes preguntas que se da, ¿no? Por parte de la dirigencia de la selección de fútbol argentino, pues se intuían que la política brasileña podía meterse entre las normativas sanitarias y deportivas los días previos, pero una vez que había empezado el encuentro, a nadie le pasaba por su cabeza que pudiese suceder algo así. Más todavía, pues existía el aval de la Confederación Brasileña, que ahí es donde está el tema y el error de la Confederación Brasileña al dar la autorización de este partido. Ahora, la selección de Argentina pudo jugar el partido si ellos querían, pero ahorita le vamos a mostrar unos audios donde Lionel Messi y también Scaloni dicen que no van a jugar el partido si no están todos los jugadores, es decir, que debían jugar los que estaban planillados, que no habían cumplido con los protocolos sanitarios del gobierno de Brasil, o si no, no se jugaba el partido. Ese es otro punto importante. Y frente a esto, hay varias posibilidades. Según el reglamento de la FIFA, hay varias posibilidades de cómo se puede definir esto. Y lo que dice el reglamento de la FIFA en torno a esto es lo siguiente: si un partido, lo voy a citar textualmente, si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10,000. Se declarará la derrota por retirada y se le dará una victoria a favor del equipo contrario, o bien se puede repetir el partido, pero también se puede dar, en el artículo 22 dice que se puede dar un 3-0 a favor del equipo adversario. Eso es en el caso del fútbol 11 lo que dice el Código de Fútbol Internacional. Así que eso es un poco lo que puede pasar en este momento. Aún está pendiente si se reprogramará este partido. También se decía que puede ser una estrategia
de la Federación Brasileña de Fútbol con el fin de que puedan estar también sus jugadores de la Premier que no estuvieron en este partido y por supuesto